Su hijo la abandonó con un bebé en medio del desierto. Horas después, no podía creer lo que pasó. ¿Te imaginas despertar una mañana normal, preparar el desayuno para tu familia como has hecho durante más de 60 años, y que ese mismo día tus propios hijos te abandonen en medio del desierto con un bebé en brazos? ¿Qué harías si las personas que crecieron bajo tu techo, que alimentaste con tu propio sacrificio, decidieran dejarte tirada en una carretera vacía donde el sol abrasa sin piedad y la ayuda parece imposible? Esta es la desgarradora historia real de Beatriz, una abuela de 78 años que vivió la peor traición imaginable, pero que también nos enseñará la lección más poderosa sobre el amor verdadero, la dignidad y los milagros que suceden cuando menos lo esperamos. Quédate hasta el final porque lo que sucedió después cambiará tu forma de ver la vida para siempre. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, prepara tu corazón porque esta historia te tocará el alma desde la primera palabra hasta la última. El sol de la mañana entraba tibio por la ventana de la pequeña cocina cuando Beatriz abrió los ojos aquella mañana de jueves. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo duro, se estiraron buscando las pantuflas desgastadas junto a la cama. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. Como siempre, 78 años de vida no habían cambiado su rutina. Levantarse antes que el resto de la casa para tener el café listo, el pan caliente y la mesa puesta. La casa donde vivía con su hijo Roberto, su nuera Patricia y sus 2 nietos era modesta pero limpia. Beatriz se había mudado allí hacía 3 años, después de que vendieran la casa donde había criado a sus 4 hijos. «Es lo mejor, mamá», le había dicho Roberto con esa sonrisa que ella conocía tan bien. «Así estarás con nosotros, no estarás sola y podrás ayudarnos con los niños». Y ayudar es exactamente lo que Beatriz había hecho. Desde el primer día se convirtió en la columna invisible de esa familia. Se levantaba al amanecer para preparar el desayuno, llevaba a Daniela, su nieta de 12 años, a la escuela, limpiaba la casa de arriba a abajo, preparaba la comida, lavaba la ropa, planchaba, y cuando llegaba la noche, era ella quien se quedaba despierta meciendo a Miguelito, el bebé de 7 meses, cuando lloraba. Roberto trabajaba en una empresa de construcción y Patricia en una tienda de ropa en el centro comercial. Ambos salían temprano y regresaban tarde, exhaustos, de mal humor la mayoría de las veces. Beatriz los entendía. La vida era difícil, el dinero nunca alcanzaba, las deudas se acumulaban, ella nunca se quejaba. Había criado a 4 hijos prácticamente sola después de que su esposo Hernán muriera de un infarto cuando Roberto, el menor, apenas tenía 8 años. Aquella mañana, mientras removía el café en la estufa y cortaba el pan que había comprado el día anterior con los últimos billetes que le quedaban de su pensión, Beatriz sintió un escalofrío extraño recorrerle la espalda. No era frío, aunque la madrugada era fresca. Era algo más profundo, como una premonición que no sabía descifrar. «Buenos días, mamá», la voz de Roberto la sobresaltó. Su hijo entró a la cocina con cara de cansancio, los ojos hinchados, el cabello revuelto. Tenía 45 años, pero parecía mayor. Las preocupaciones lo habían envejecido prematuramente. «Buenos días, hijo. El café está listo. ¿Quieres que te prepare unos huevos?» «No, no tengo hambre», respondió Roberto con sequedad, sirviéndose el café en una taza despostillada. Se sentó a la mesa sin mirarla. Beatriz notó algo diferente en él, una tensión en sus hombros, una rigidez en su mandíbula. Conocía a su hijo mejor que nadie en el mundo. Había algo que lo carcomía por dentro.
¿Todo está bien, Roberto?, preguntó ella con suavidad, acercándose para poner su mano sobre el hombro de su hijo. Él se apartó bruscamente, como si el contacto le quemara. Todo está bien, mamá. No empieces con tus preguntas desde tan temprano. Beatriz se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire, sintiéndose rechazada. Pero no dijo nada. Tragó saliva y regresó a la estufa para terminar de preparar el desayuno. Media hora después, Patricia bajó las escaleras con Miguelito en brazos. El bebé estaba inquieto, quejándose con ese sonido que hacía cuando tenía hambre o necesitaba ser cambiado. Patricia tenía el rostro demacrado, ojeras profundas y el cabello recogido en una coleta descuidada. «Toma», le dijo a Beatriz sin siquiera buenos días, prácticamente lanzándole al bebé a los brazos. «Cámbialo y dale de comer. Tengo que arreglarme para ir al trabajo». Beatriz recibió a Miguelito con el amor infinito que solo las abuelas saben dar. El pequeño se calmó al instante al sentir el contacto de esas manos arrugadas y cálidas que conocía tan bien. «Mi amor hermoso», le susurró Beatriz contra su frente, besando su cabecita que olía a leche y a esa dulzura única de los bebés. Mientras cambiaba el pañal de Miguelito en el sofá de la sala, Beatriz escuchó voces en la cocina. Roberto y Patricia hablaban en susurros, pero el tono era agitado, casi violento. Beatriz aguzó el oído sin poder evitarlo. «No podemos seguir así», decía Patricia. «No tenemos dinero, Roberto. Las deudas nos están ahogando. El banco nos va a quitar la casa». Lo sé», respondía Roberto con frustración. «¿Pero qué quieres que haga? No gano suficiente y tú tampoco. Tu mamá tiene una pensión. Podría contribuir más. Ya nos da todo lo que tiene. No le queda nada para ella». «Pues entonces». Patricia bajó aún más la voz y Beatriz tuvo que hacer un esfuerzo enorme para seguir escuchando. «Entonces tendremos que tomar una decisión difícil». Un silencio pesado llenó la cocina. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. ¿De qué decisión hablaban? «No puedo, Patricia. Es mi madre», dijo Roberto finalmente con voz quebrada. «Es ella o nosotros. Es ella o tus hijos. Tienes que elegir». Beatriz se quedó helada, con las manos todavía sosteniendo las piernitas regordetas de Miguelito. ¿Qué estaban planeando? Un miedo primitivo comenzó a crecer en su pecho, expandiéndose como una mancha oscura. El resto de la mañana transcurrió en una tensión silenciosa. Daniela se fue a la escuela sin despedirse de su abuela, cosa inusual porque siempre le daba un beso en la mejilla. Patricia salió corriendo al trabajo sin voltear a mirarla. Roberto se quedó un rato más, encerrado en su habitación, hablando por teléfono en voz baja. Beatriz intentó mantener la calma, ocupándose de Miguelito, limpiando la casa, preparando la comida. Pero sus manos temblaban ligeramente y su mente no dejaba de darle vueltas a esa conversación que había escuchado. ¿Es ella o nosotros? ¿Qué significaba eso exactamente? Alrededor de las 11 de la mañana, Roberto bajó las escaleras con una expresión que Beatriz no le había visto nunca. Había algo frío en sus ojos, algo decidido y terrible. «Mamá, vamos a salir», dijo sin preámbulo. «Toma a Miguelito y súbete al coche. Vamos a dar un paseo». «¿Un paseo? ¿A dónde?», preguntó Beatriz, sintiendo que ese miedo en su pecho crecía aún más. «Solo vamos a salir. No hagas preguntas y apúrate». Había algo en el tono de su hijo que no admitía réplica. Beatriz, confundida y asustada, tomó a Miguelito en brazos, agarró su pañoleta azul que siempre usaba cuando hacía calor y siguió a Roberto hasta el sedán azul oscuro estacionado frente a la casa. Patricia estaba ya en el asiento del copiloto. Daniela no estaba con ellos. «¿Dónde está Daniela?», preguntó Beatriz mientras se acomodaba en el asiento trasero con el bebé en su regazo. «Está en la escuela», respondió Patricia sin voltear, mirando fijamente hacia adelante. Roberto arrancó el motor y comenzaron a conducir. Al principio, Beatriz reconoció las calles del vecindario, luego las avenidas principales de la ciudad.
Pero después de unos 20 minutos, tomaron una carretera que ella no conocía. Una carretera que se alejaba cada vez más de la zona urbana. «Roberto, ¿a dónde vamos?», preguntó Beatriz, con voz más firme ahora, exigiendo una respuesta. «Cállate, mamá. Ya verás», respondió su hijo con una dureza que hizo que a Beatriz se le formara un nudo en la garganta. Continuaron conduciendo durante casi 2 horas. La ciudad quedó atrás. Los edificios dieron paso a campos, luego a terrenos áridos y finalmente a la vastedad interminable del desierto. El paisaje se volvió desolado, tierra ocre hasta donde alcanzaba la vista, arbustos secos dispersos, el cielo azul impecable y un sol que comenzaba a calentar con intensidad. Miguelito, que había estado dormido durante la mayor parte del trayecto, comenzó a removerse inquieto. Beatriz lo mecía suavemente, cantándole en voz baja una canción de cuna que había cantado a todos sus hijos y nietos. Pero su voz temblaba. Sus ojos no dejaban de mirar por la ventana ese paisaje cada vez más inhóspito, esa carretera solitaria donde no se veía ni un alma. «Roberto, por favor, dime qué está pasando», suplicó Beatriz cuando ya no pudo soportar más la angustia. «Me estás asustando». Roberto no respondió. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Patricia seguía mirando hacia adelante, con una expresión dura, casi cruel. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Roberto comenzó a reducir la velocidad. No había nada a la vista. Solo la carretera de asfalto agrietado, la arena dorada del desierto extendiéndose infinitamente en todas direcciones y el silencio abrumador de la nada. El coche se detuvo. Roberto apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Roberto», comenzó a decir Beatriz, pero su voz se quebró. «Bájate», dijo Roberto sin mirarla, con voz monocorde, como si estuviera leyendo instrucciones de un manual. «¿Qué?». Beatriz no podía creer lo que estaba escuchando. «He dicho que te bajes. Tú y el niño. Bájense del coche». «Roberto, hijo, no entiendo». «¡Que te bajes!», gritó Roberto de repente, volteando con una furia que hizo que Beatriz diera un respingo. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su rostro deformado por una mezcla de rabia y desesperación. «No tengo tiempo para esto. Bájate ahora». Las manos de Beatriz temblaban violentamente mientras abría la puerta del coche. Sus piernas apenas la sostenían cuando puso los pies en el suelo ardiente del desierto. Sostenía a Miguelito contra su pecho, el bebé ahora completamente despierto y comenzando a gimotear, sintiendo la tensión en el ambiente. «Roberto, por favor, no hagas esto», suplicó Beatriz, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas arrugadas. «No sé qué está pasando, pero podemos hablarlo. Por favor, hijo». Roberto bajó del coche y fue a la cajuela. Sacó una vieja maleta de cuero marrón, desgastada y llena de rasguños. La arrojó al suelo junto a Beatriz con un ruido sordo. «Ahí está tu ropa», dijo con voz quebrada. Ahora, él también tenía lágrimas en los ojos, pero se negaba a mirarla directamente. «Y algo de comida. Es todo lo que podemos darte». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás dejando aquí?». La voz de Beatriz era apenas un susurro ahogado de incredulidad y horror. Patricia bajó del coche entonces, con una expresión dura como el acero. «No podemos seguir manteniéndote, Beatriz. Lo siento, pero esa es la verdad. Nos estás arruinando. No tenemos dinero para ti, y ahora con el niño. Es demasiado. No podemos con tanto». «¿Qué?». Beatriz miraba a su nuera sin poder procesar lo que estaba escuchando. «¿El niño? Pero si Miguelito es tu hijo». «Exactamente», dijo Patricia con frialdad. «Es mi hijo. Y precisamente por eso necesito que tú lo cuides. No tengo tiempo para él. Tú siempre dijiste que lo amabas, que harías cualquier cosa por tus nietos, pues esta es tu oportunidad de demostrarlo». El horror en el rostro de Beatriz era indescriptible.
Abrazó con más fuerza a Miguelito contra su pecho mientras el bebé comenzaba a llorar, como si pudiera sentir la monstruosidad de lo que estaba sucediendo. «No pueden hacer esto», dijo Beatriz, la voz ahora más firme a pesar de las lágrimas. «No pueden abandonarnos aquí en medio del desierto. Es inhumano. Miguelito es un bebé, es su hijo. ¿Cómo pueden?» «Ya está decidido», interrumpió Roberto, todavía sin mirarla a los ojos. «No hay vuelta atrás. Hicimos lo que pudimos, mamá. Te dimos un techo durante 3 años. Te alimentamos. Pero ya no podemos más. ¿Es esto o perder la casa? ¿Es esto o que Daniela deje la escuela? ¿Entiendes? No tenemos opción». «¡Claro que tienen opción!», gritó Beatriz con una fuerza que no sabía que todavía tenía. «La opción es ser humanos. La opción es recordar que soy tu madre, que yo te crié sola después de que tu padre murió, que trabajé día y noche para que tú y tus hermanos pudieran estudiar, comer, tener ropa. Y así es como me lo agradeces». Algo se quebró en el rostro de Roberto. Por un momento, Beatriz vio a su hijo, al verdadero Roberto, al niño que había sido, luchando por salir de ese hombre endurecido por las circunstancias. Pero entonces Patricia habló. «Vámonos, Roberto. Ya es suficiente». Y como si esas palabras fueran una orden, Roberto se enderezó, tragó saliva y caminó de regreso al coche sin decir una palabra más. «Roberto, Roberto, por favor», gritó Beatriz, corriendo detrás del coche con Miguelito en brazos, las lágrimas cegándola. «Por favor, no me hagas esto. Al menos llévate al niño. Él es inocente, Roberto». Pero el motor ya había arrancado. El sedán azul oscuro comenzó a moverse, levantando una nube de polvo dorado. Beatriz corrió lo que pudo, sus piernas viejas tropezando en la tierra irregular, su respiración entrecortada, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. «Roberto, hijo, por favor». El coche se alejó, cada vez más pequeño, cada vez más lejano, hasta que fue solo un punto oscuro en el horizonte brillante, y luego nada, nada más que el silencio abrumador del desierto, el sol abrasador en lo alto, la carretera vacía extendiéndose en ambas direcciones sin un solo vehículo a la vista, y el llanto desconsolado de un bebé de 7 meses. Beatriz se quedó de pie en medio de la carretera, inmóvil, con Miguelito llorando en sus brazos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sus propios hijos la habían abandonado, la habían dejado tirada como si fuera basura. Y no solo eso, habían abandonado también a su propio hijo, a su propio bebé, a su propia sangre. Las piernas le fallaron. Se desplomó sobre el asfalto caliente, sentándose con pesadez, todavía sosteniendo a Miguelito contra su pecho. El bebé lloraba con esa desesperación particular de los niños pequeños que saben que algo está terriblemente mal, pero no entienden qué. «Shh, mi amor, shh», susurraba Beatriz entre sollozos, meciendo al niño, tratando de calmarlo cuando ella misma sentía que se estaba desmoronando por dentro. «Está bien, mi cielo. La abuela está aquí. No te voy a dejar. Nunca te voy a dejar». El sol seguía subiendo en el cielo, cada vez más caliente. No había una sola nube. No había sombra. No había refugio. A lo lejos, Beatriz podía ver las ondulaciones del calor distorsionando el aire, esas ilusiones ópticas que el desierto crea cuando las temperaturas se vuelven insoportables. Finalmente, con movimientos torpes y dolorosos, Beatriz se puso de pie. Tenía que moverse, tenía que pensar. No podía quedarse paralizada en medio de la carretera esperando a que pasara un milagro. Tenía que hacer algo. Un bebé dependía de ella. Caminó hasta donde había quedado la maleta. La arrastró hasta el borde de la carretera, donde había una pequeña elevación de tierra y algunas rocas. Al menos allí tendrían unos centímetros de sombra cuando el sol estuviera en cierto ángulo. Se sentó sobre la maleta, colocó a Miguelito en su regazo y abrió el equipaje para ver qué había dentro. 3 vestidos viejos, un suéter remendado, ropa interior,
una muda de ropa para el bebé, una bolsa con pañales. Beatriz contó 6, 2 biberones vacíos y una bolsa plástica con algo de comida. 2 panes duros, un paquete de galletas, una manzana arrugada y 3 botellas de agua. Eso era todo. Toda su existencia reducida a una maleta destartalada con lo mínimo indispensable para sobrevivir tal vez 2 días, si tenía suerte. Beatriz sintió que la desesperación amenazaba con ahogarla, pero respiró profundo. Llorar no iba a ayudar, desesperarse no iba a cambiar la situación. Tenía que mantener la calma. Por Miguelito, el pequeño la necesitaba fuerte. Sacó una de las botellas de agua y humedeció un pañuelo viejo que encontró en el fondo de la maleta. Con cuidado infinito, limpió la carita de Miguelito, que seguía llorando, pero ahora con menos intensidad, más bien con sollozos entrecortados que partían el alma. El bebé tenía las mejillas rojas, sus ojitos hinchados de tanto llorar, su cuerpecito tembloroso. «Tienes hambre, ¿verdad, mi amor?», susurró Beatriz, buscando en su memoria. Patricia no había guardado leche de fórmula en la maleta. Seguramente esperaba que Beatriz hiciera magia, o simplemente no le importaba. Beatriz tomó una de las galletas, la masticó hasta hacer la papilla en su boca y con extremo cuidado puso un poquito en los labios de Miguelito. El bebé lo rechazó al principio, pero cuando Beatriz repitió la acción agregando un poco de agua, el pequeño comenzó a aceptar el alimento, desesperado por el hambre. No era lo ideal, no era lo correcto, pero era lo único que tenía. Mientras alimentaba así a Miguelito, Beatriz miraba la carretera en ambas direcciones. Tenía que pasar alguien. Era una carretera. Después de todo, no podía estar completamente abandonada. Tenía que pasar alguien eventualmente, pero pasó 1 hora, y luego 2, y no pasó ni un solo vehículo. El sol alcanzó su punto más alto. El calor era sofocante. Beatriz usó uno de sus vestidos para crear una especie de toldo improvisado, cubriéndose ella y a Miguelito del sol directo. Pero el calor no venía solo de arriba. El asfalto irradiaba un calor que parecía quemarle las plantas de los pies a través de sus gastados zapatos. La tierra del desierto reflejaba el calor como un horno gigantesco. Miguelito había dejado de llorar, agotado. Dormía inquieto en los brazos de Beatriz, su cuerpecito sudoroso, su respiración un poco acelerada. Beatriz lo observaba con una mezcla de amor infinito y terror. ¿Y si se deshidrataba? ¿Y si enfermaba por el calor? ¿Y si ella no podía protegerlo? «Dios mío», susurró Beatriz mirando al cielo despejado, las lágrimas secándose en sus mejillas antes de poder caer. «Sé que no he sido la mejor persona, sé que he cometido errores en mi vida, pero este bebé es inocente. Él no tiene la culpa de nada. Por favor, te lo suplico, protégelo. Manda ayuda. No dejes que le pase nada. Puedes llevarte mi vida si quieres, pero salva a Miguelito. Por favor». La oración salió desde lo más profundo de su ser, cargada de todo el dolor, la desesperación y el amor que sentía. Y cuando terminó, sintió una extraña calma. No sabía de dónde venía, pero la sintió, como si algo más grande que ella estuviera escuchando. Las horas pasaron lentamente. La tarde llegó y el sol comenzó su descenso. El calor disminuyó un poco, pero no mucho. Beatriz le dio a Miguelito más agua, más galleta masticada. El bebé comía poco, claramente incómodo, extrañando su leche, extrañando su cuna, extrañando la normalidad de su rutina. Cuando el atardecer comenzó a pintar el cielo de naranjas y rojos, Beatriz escuchó algo. Un sonido que al principio pensó que era su imaginación, pero no, era real. Era el motor de un vehículo. Se puso de pie de un salto, su corazón acelerándose. Protegió a Miguelito con un brazo y con el otro comenzó a hacer señales desesperadas. Un camión apareció en el horizonte, viniendo desde el norte. Era viejo, oxidado, avanzando lentamente. «Aquí, por favor. Ayuda»,
gritó Beatriz, agitando los brazos frenéticamente, saliendo a mitad de la carretera. El camión aminoró la velocidad. El conductor, un hombre de unos 60 años con una barba canosa y un sombrero de paja desgastado, sacó la cabeza por la ventanilla con expresión de sorpresa. «¿Qué hace aquí, señora?», preguntó el hombre, su voz ronca pero no hostil. «Por favor», suplicó Beatriz, acercándose al camión. «Por favor, ayúdeme. Me dejaron aquí, yo y mi nieto. Por favor, necesitamos ayuda». El hombre la miró con una mezcla de incredulidad y compasión. Bajó del camión, un viejo pick-up con la pintura descarapelada, y se acercó a ella. «Dice que la dejaron aquí. ¿Quién haría algo así?» Mi hijo», dijo Beatriz, la voz quebrándose de nuevo con esa palabra que ahora sabía tan amarga. «Y mi nuera. Nos abandonaron. Por favor, necesitamos ir a algún lugar, a donde sea. Un pueblo, una ciudad». El hombre miró a Miguelito, que había comenzado a llorar de nuevo, y su rostro se endureció con indignación. Eso es criminal. ¿Cómo pueden abandonar a un bebé?» «Por favor», repitió Beatriz. No tenía fuerzas para explicar más. Solo necesitaba que este extraño las ayudara. «Súbase», dijo el hombre sin dudarlo más. «Voy a San Miguel del Desierto. Está a unos 80 kilómetros de aquí. Es un pueblo pequeño, pero hay una clínica médica y un refugio. Podemos ir allí». Las lágrimas de gratitud brotaron de los ojos de Beatriz. «Gracias, gracias. Dios lo bendiga. Gracias». El hombre, que se presentó como Esteban, las ayudó a subir al camión. Puso la maleta en la parte de atrás y arrancó el motor de nuevo. Mientras conducían por esa carretera desierta, ahora en sentido contrario al que Roberto había llevado a Beatriz, Esteban miraba de reojo a la anciana con el bebé en brazos. «No puedo creer que alguien haga eso», murmuró. «Abandonar a su propia madre y a su propio hijo. ¿Qué clase de persona hace eso?». Beatriz no respondió. No tenía respuesta. No entendía cómo su hijo, el niño que había mecido en sus brazos, al que había cantado canciones de cuna, al que había enseñado a caminar y a decir sus primeras palabras, había podido convertirse en alguien capaz de algo tan monstruoso. «¿Tiene otros hijos?», preguntó Esteban, después de un rato. «Sí», respondió Beatriz con voz cansada. «3 más. Una hija en el norte, trabaja como enfermera. 2 hijos más, uno en la capital y otro que se fue al extranjero hace años. Pero hace mucho que no hablo con ellos. La vida, el trabajo, nos fuimos distanciando. ¿Les ha llamado? ¿Saben lo que pasó?». Beatriz negó con la cabeza. «No tengo teléfono. Roberto y Patricia nunca me dejaron tener uno. Decían que no lo necesitaba, que para qué iba a gastar dinero en eso». Esteban apretó la mandíbula. «Eso también es abuso, señora, aislándola de esa manera». Beatriz nunca lo había pensado así. Para ella era solo otra cosa más que había aceptado. Otra manera en que había cedido, tratando de no ser una carga, tratando de encajar en la vida de su hijo. El camino a San Miguel del Desierto pareció eterno. Miguelito se durmió finalmente, exhausto por el llanto y el calor. Beatriz lo sostenía con tanta ternura, con tanto amor, que Esteban sintió que se le hacía un nudo en la garganta al verla. «Mi esposa y yo perdimos a nuestro hijo hace 15 años», dijo Esteban de repente, rompiendo el silencio. «Tenía 20 años. Un accidente de coche. Nunca nos recuperamos completamente. Y ver esto, ver que alguien abandone a su madre y a su hijo cuando nosotros daríamos cualquier cosa por tener a nuestro muchacho de vuelta». Se le quebró la voz y tuvo que tragar saliva para continuar. «La vida es injusta a veces, señora, muy injusta, pero también tiene momentos de gracia. Yo pasé por esa carretera justo cuando usted estaba ahí. En otra media hora habría estado demasiado oscuro y no la hubiera visto. Eso no es casualidad». Beatriz asintió, apretando más a Miguelito contra su pecho. «Dios escuchó mi oración», susurró.
Le pedí que protegiera a mi nieto y mandó ayuda. Lo mandó a usted. Llegaron a San Miguel del Desierto cuando el cielo ya estaba oscuro, salpicado de estrellas brillantes. Era efectivamente un pueblo pequeño. Una calle principal con algunas tiendas, una iglesia modesta, casas bajas dispersas y en la esquina norte una clínica médica de un solo piso con una luz parpadeante sobre la puerta. Esteban estacionó el camión frente a la clínica y ayudó a Beatriz a bajar. Tocó la puerta con insistencia hasta que apareció una mujer joven vestida con uniforme de enfermera, sobándose los ojos. Claramente había estado durmiendo. «¿Qué pasa?», preguntó la enfermera con voz adormilada, pero cuando vio a Beatriz con el bebé y la expresión seria de Esteban, se despertó completamente. «Pasen, pasen». Adentro de la clínica, bajo la luz fluorescente que parpadeaba ocasionalmente, la enfermera, que se presentó como Mónica, examinó rápidamente a Miguelito. El bebé estaba deshidratado, pero no gravemente. Tenía un poco de fiebre por el calor, pero nada que no pudiera tratarse con líquidos y descanso. «Está bien», dijo Mónica con una sonrisa tranquilizadora a Beatriz. «El bebé va a estar bien. Déjeme preparar suero para hidratarlo y algo de leche de fórmula». «¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto?» «Desde el mediodía», respondió Beatriz, sintiendo que todo el agotamiento del día caía sobre ella de golpe. Ahora que Miguelito estaba a salvo, ahora que había ayuda, su cuerpo comenzó a rendirse. Mónica la miró con preocupación. «Usted también necesita hidratarse y descansar. Esteban, ¿puedes llamar a la alcaldesa? Ella necesita saber esto». La alcaldesa de San Miguel del Desierto era una mujer de unos 50 años, llamada Carmen, enérgica y directa. Llegó a la clínica 20 minutos después, todavía poniéndose la chaqueta. Cuando Esteban le contó lo sucedido, cómo había encontrado a Beatriz y al bebé abandonados en mitad de la carretera, su rostro se transformó en una máscara de furia e indignación. «Esto es un crimen», dijo con voz firme. «Tenemos que reportarlo a las autoridades inmediatamente». Pero Beatriz negó con la cabeza, débilmente. «No quiero causar problemas. Solo quiero que Miguelito esté bien». «Señora», dijo Carmen, sentándose junto a ella y tomando su mano arrugada con firmeza pero gentileza. «Lo que le hicieron es inexcusable. Su hijo y su nuera tienen que responder por esto. Abandonaron a una persona mayor y a un bebé. Eso no puede quedar impune». Beatriz cerró los ojos, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Una parte de ella sabía que Carmen tenía razón, pero otra parte, esa parte que había sido madre durante toda su vida, esa parte que había amado incondicionalmente a sus hijos sin importar qué, todavía se resistía a la idea de causar problemas a Roberto. «Déjeme pensarlo», susurró finalmente. «Estoy muy cansada ahora. Déjeme pensarlo». Carmen asintió comprensivamente. «Está bien. Por ahora, lo importante es que usted y el bebé descansen. Tenemos un refugio aquí en el pueblo, un lugar para personas en situaciones difíciles. Los llevaré allí. Pueden quedarse el tiempo que necesiten». El refugio era una casa simple pero limpia, administrada por una pareja de jubilados llamados Hernando y Rosa. Cuando Carmen les explicó la situación, ambos recibieron a Beatriz con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, sin juzgar, solo ofreciendo hospitalidad y bondad. «La habitación del fondo es la más silenciosa», dijo Rosa, guiando a Beatriz por un pasillo estrecho. «Ahí el bebé podrá descansar mejor». Y aquí abrió una puerta que daba a un cuarto pequeño pero acogedor con una cama doble cubierta con una colcha de flores. «Aquí descansará usted». Beatriz se sentó en la cama, sintiendo el colchón ceder bajo su peso, tan diferente del sofá donde había estado durmiendo los últimos 3 años, en casa de Roberto, porque le habían dado su cuarto a Daniela. Por primera vez en muchas horas,
Se permitió realmente sentir todo lo que había pasado. Colocó a Miguelito, ya dormido después de haber tomado su leche, en una pequeña cuna que Rosa había preparado junto a la cama. El bebé respiraba tranquilo ahora, su cuerpecito relajado, ajeno a la tormenta que había vivido. Y Beatriz lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por la traición, por el dolor, por la crueldad de sus propios hijos. Lloró por los años de sacrificio que parecían no haber significado nada. Lloró por la ingratitud, por el desprecio, por haber sido tratada como un objeto desechable en lugar de como un ser humano, como la madre que había dado todo. Rosa entró silenciosamente y se sentó junto a ella en la cama, abrazándola sin decir palabra. A veces las palabras no son necesarias. A veces solo se necesita la presencia cálida de otro ser humano que entiende el dolor. Los días siguientes fueron una nebulosa de emociones contradictorias para Beatriz. Por un lado, estaba la calidez del refugio, la amabilidad de Hernando y Rosa, el cuidado atento de Mónica en la clínica que revisaba a Miguelito cada día. Por otro lado, estaba el dolor constante, la pregunta que no la dejaba dormir. ¿Cómo pudo su hijo hacer esto? Carmen cumplió su palabra y reportó el caso a las autoridades. La policía comenzó una investigación. Rastrearon al sedán azul oscuro a través de cámaras de tráfico y llegaron a la casa de Roberto. Cuando lo interrogaron, él se desmoronó. Confesó todo entre lágrimas. La desesperación financiera, las deudas abrumadoras, la presión de Patricia, la terrible decisión de abandonar a su madre y a su hijo menor, creyendo que alguien eventualmente los encontraría. No queríamos matarlos, sollozaba Roberto en su declaración. Solo queríamos que alguien más se hiciera cargo. No podíamos más. No teníamos dinero. La casa. Íbamos a perder la casa. Pero las explicaciones no justificaban el acto. La ley era clara. Abandono de persona vulnerable, abuso de anciano, abandono de menor. Los cargos eran serios. Carmen llevó las noticias a Beatriz una semana después del incidente. Estaban sentadas en el pequeño jardín del refugio, bajo la sombra de un viejo mezquite. Miguelito jugaba en una manta en el suelo, gorgojeando feliz, ajeno a todo. «Encontraron a su hijo», dijo Carmen suavemente. «Confesó todo. La fiscalía quiere proceder con los cargos, pero necesitan saber si usted quiere presentar una denuncia formal». Beatriz miró sus manos arrugadas. Esas manos que habían trabajado tanto, que habían cocinado miles de comidas, que habían lavado innumerables ropas, que habían limpiado, cosido, acariciado, consolado. Manos de madre, manos que ahora temblaban ligeramente. «¿Qué pasaría si presento la denuncia?», preguntó con voz apenas audible. «Irían a prisión, probablemente varios años». Beatriz cerró los ojos. La imagen de Roberto como niño vino a su mente. Tenía tal vez 5 o 6 años. Había caído de su bicicleta y se había raspado las rodillas. Vino corriendo a ella llorando, y ella lo había consolado, limpiado sus heridas, besado su frente. «Todo va a estar bien, mi amor», le había dicho. «Mamá está aquí, siempre voy a estar aquí para ti». Qué irónico. Ella siempre había estado ahí para él, pero cuando ella lo necesitó, él no estuvo ahí para ella. «No sé si puedo hacerlo», admitió Beatriz. «Es mi hijo, es su hijo, que la abandonó en el desierto para morir», respondió Carmen con firmeza pero sin dureza. «Y que abandonó a su propio bebé. Tiene que haber consecuencias, Beatriz. No solo por justicia, sino para que esto no vuelva a pasar, para que entienda la gravedad de lo que hizo». Beatriz sabía que Carmen tenía razón, pero el corazón de madre es un músculo complicado. Puede seguir amando incluso cuando ha sido profundamente herido. «Déjeme hablar con él», dijo finalmente. «Antes de decidir, quiero hablar con Roberto, cara a cara». El encuentro se arregló para 3 días después en la estación de policía del pueblo más cercano, a 150 kilómetros de San Miguel del Desierto. Carmen condujo a Beatriz hasta allá.
Dejaron a Miguelito con Rosa, quien había desarrollado un amor profundo por el pequeño y lo cuidaba como si fuera su propio nieto. La sala de interrogatorios era fría y estéril. Una mesa de metal, 2 sillas a cada lado, paredes de un blanco sucio. Roberto entró esposado, escoltado por un oficial. Cuando vio a su madre, se derrumbó. Mamá sollozó, intentando acercarse a ella, pero el oficial lo detuvo. Mamá, lo siento tanto, no sé qué me pasó, perdí la cabeza. Estaba tan desesperado. Beatriz lo miró. Realmente lo miró. Vio las ojeras, la barba crecida, los ojos enrojecidos por el llanto y seguramente por la falta de sueño. Vio a su hijo destrozado por sus propias acciones y sintió una mezcla de emociones tan complejas que apenas podía procesarlas. «Dime por qué», dijo con voz firme. «No me des excusas. Dime realmente por qué me hiciste eso. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué abandonaste a tu propio hijo?» Roberto bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre sus manos esposadas. «Porque soy un cobarde», susurró. «Porque Patricia me presionó durante meses, diciéndome que tú eras una carga, que no teníamos suficiente dinero, que teníamos que elegir entre salvarnos nosotros o hundirte contigo. Y yo cedí. Pensé que alguien te encontraría rápido. Pensé que tal vez irías con uno de tus otros hijos. No pensé en cómo te sentirías, en el miedo que tendrías, en que podías morir». «¿Casi morimos?», dijo Beatriz, su voz temblando de emoción contenida. «Tu hijo y yo casi morimos en ese desierto. ¿Entiendes eso? Si Esteban no hubiera pasado por esa carretera, Miguelito podría haber muerto de deshidratación. Tu hijo, tu bebé de 7 meses». Roberto sollozaba incontrolablemente ahora. Lo sé, soy un monstruo, no merezco ser llamado padre, no merezco ser llamado hijo». Beatriz se quedó en silencio por un largo momento. Luego habló, y sus palabras fueron como cuchillos filosos cubiertos de tristeza. «Me dedicaste 3 años de tu vida, 3 años en tu casa, y crees que con eso pagaste todo lo que yo te di. ¿Sabes cuántos años te dediqué yo a ti, Roberto? 45, toda tu vida, cada día desde que naciste. No tuve vacaciones, no tuve descansos. Cuando tu padre murió y no teníamos dinero, trabajé en 3 empleos diferentes para que tú y tus hermanos no pasaran hambre. Lavé ropa ajena, limpié casas, cociné en fondas. Llegaba a casa con las manos agrietadas y los pies hinchados. Pero siempre me aseguraba de que ustedes tuvieran comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas». Roberto levantó la cabeza, el rostro devastado. «Lo sé, mamá, lo sé». «No», dijo Beatriz con firmeza, «no lo sabes. Si lo supieras, si realmente entendieras el sacrificio que hice, nunca habrías sido capaz de abandonarme de esa manera. Me trataste como basura, como algo desechable que ya no servía. Lo siento», repetía Roberto una y otra vez, como un mantra roto. «Lo siento, lo siento, lo siento». Beatriz se puso de pie. «Tu disculpa no cambia lo que hiciste, no borra el terror que sentí, no borra las horas que pasé bajo el sol abrasador preguntándome si moriría ahí. No borra el hecho de que abandonaste a tu propio hijo». Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. «Voy a presentar la denuncia, Roberto. No porque te odie, sino porque necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias. Y porque Miguelito merece saber, cuando crezca, que su abuela luchó por él, que no permitió que lo que le hicieron quedara sin castigo. Mamá, por favor». La voz de Roberto era un gemido lastimero. «Rezaré por ti», dijo Beatriz, las lágrimas finalmente fluyendo por sus mejillas. «Todos los días rezaré para que encuentres redención, para que entiendas realmente lo que hiciste y te conviertas en un mejor hombre. Pero eso es algo que tendrás que hacer tú solo, desde adentro.
Yo ya no puedo salvarte de ti mismo. Y salió de la sala, cerrando la puerta detrás de ella, cerrando también un capítulo de su vida. Los meses que siguieron fueron de transformación para Beatriz. Presentó la denuncia formal y Roberto y Patricia fueron sentenciados a 5 años de prisión por abandono de persona vulnerable y abandono de menor. Daniela fue enviada a vivir con la hermana de Beatriz en el norte, donde podría continuar sus estudios en un ambiente más estable. Y Miguelito se quedó con Beatriz. Carmen y el Consejo Municipal de San Miguel del Desierto hicieron algo extraordinario. Conmovidos por la historia de Beatriz y su increíble amor por su nieto, decidieron darle una casa. Era pequeña, solo 2 habitaciones, pero era suya. Además, la conectaron con servicios sociales que le proporcionaban un apoyo adicional a su pensión para cubrir las necesidades del bebé. «Nadie merece lo que te pasó», le dijo Carmen cuando le entregaron las llaves de la casita. «Pero San Miguel es un pueblo que cuida de su gente, y ahora tú eres parte de nuestra gente». Beatriz transformó esa casa en un hogar. Rosa y Hernando se convirtieron en abuelos adoptivos de Miguelito, visitándolos cada día, ayudando cuando Beatriz necesitaba un respiro. Mónica, la enfermera, se convirtió en amiga cercana y cuidaba gratuitamente la salud de Miguelito, asegurándose de que el bebé creciera sano y fuerte. Y Esteban, el hombre que había encontrado a Beatriz en la carretera, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Él y su esposa Marina visitaban frecuentemente, trayendo comida, ropa para el bebé, juguetes. «Dios nos quitó a nuestro hijo», decía Esteban con los ojos brillantes, «pero nos dio la oportunidad de ser abuelos postizos de Miguelito». Beatriz comenzó a sanar. Lentamente, dolorosamente, pero sanó. El pueblo entero la había adoptado. Cuando caminaba por la calle con Miguelito en su cochecito, la gente la saludaba con afecto genuino. Los comerciantes le daban descuentos, los vecinos le regalaban ropa que sus hijos ya no usaban. El párroco de la iglesia le ofreció bautizar a Miguelito gratuitamente. «Este pueblo me salvó la vida», le decía Beatriz a Rosa mientras tomaban café en la pequeña cocina de su casa. «No solo me salvó físicamente cuando Esteban me encontró, me salvó emocionalmente también. Me devolvió la fe en la humanidad». Rosa sonreía, sus ojos arrugados, brillando con cariño. «Y tú le has dado mucho a este pueblo también, Beatriz. Nos has recordado lo que es importante: la familia, la compasión, el cuidado mutuo». Miguelito crecía feliz. A los 9 meses ya gateaba por toda la casa. A los 11 meses dijo su primera palabra y por supuesto fue abue. Beatriz lloró de alegría cuando lo escuchó. A su primer año, cuando hicieron una pequeña fiesta en el jardín de la casa con todos los vecinos invitados, el niño caminó sus primeros pasos tambaleantes directamente hacia los brazos de Beatriz. «Mira qué grande está», decía Esteban con orgullo, como si fuera realmente su abuelo. «Va a ser un muchacho fuerte y bueno. Con una abuela como tú no puede ser de otra manera». Pero no todo era fácil. Había noches en que Beatriz despertaba sobresaltada, recordando ese momento terrible en que el sedán azul se alejaba, dejándola en medio del desierto. Había momentos en que miraba a Miguelito dormir y se preguntaba qué le diría cuando creciera y preguntara por sus padres. Un día, cuando Miguelito tenía casi 2 años, llegó una carta. Era de Roberto. Beatriz la miró durante varios minutos antes de atreverse a abrirla. Sus manos temblaban. «Querida mamá», comenzaba la carta con una caligrafía temblorosa que Beatriz reconoció como la de su hijo. «Sé que no tengo derecho a escribirte, sé que no merezco tu perdón, pero llevo 2 años en prisión y cada día he pensado en lo que te hice. Cada noche me despierto con pesadillas donde te veo en ese desierto con Miguelito y me doy cuenta de lo cerca que estuve de cometer el peor crimen imaginable». Beatriz tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas que comenzaban a nublar su visión. «He estado yendo a terapia aquí en la prisión.
El psicólogo me ha ayudado a entender que lo que hice no fue solo un momento de desesperación. Fue el resultado de años de permitir que el miedo y la presión me convirtieran en alguien que no reconozco. Alguien capaz de traicionar a su propia madre y abandonar a su hijo. Patricia y yo nos divorciamos. Ella sigue sin ver nada malo en lo que hicimos. Dice que solo intentábamos sobrevivir. Pero yo sí lo veo. Veo lo monstruoso que fue. Y entiendo que probablemente nunca me perdones. Solo te escribo para decirte que lamento cada segundo de lo que pasó y para preguntarte sobre Miguelito. Está bien, está sano, es feliz. No te pido que me dejes verlo. No me lo merezco. Solo necesito saber que está bien. Te amo, mamá. Siempre te he amado, aunque mis acciones dijeran lo contrario. Y entiendo si nunca quieres volver a hablarme. Pero sepas que cada día rezo por ti y por mi hijo, agradeciéndole a Dios que los protegió de mi propia cobardía. Tu hijo que no merece llamarse así, Roberto. Beatriz dobló la carta lentamente y la guardó en un cajón. No sabía qué sentir. Había rabia todavía, dolor, traición. Pero también había algo más. Una pequeñísima semilla de algo que tal vez, con el tiempo, podría convertirse en perdón. No respondió la carta. No todavía, pero la guardó. Pasaron los meses. Miguelito cumplió 2 años y medio. Ya hablaba en oraciones completas, corría por toda la casa riendo. Se había convertido en la mascota adorada de todo San Miguel del Desierto. Cada vez que Beatriz salía con él, alguien se detenía para hacerle cosquillas, darle un dulce, preguntarle cómo estaba. Una tarde de primavera, mientras Beatriz regaba las flores que había plantado frente a su casa y Miguelito jugaba con un camioncito en el jardín, apareció un coche desconocido. Se detuvo frente a la casa y bajó una mujer que Beatriz reconoció al instante, aunque hacía años que no la veía. ¿Laura?, preguntó Beatriz, incrédula. Su hija mayor, Laura, la enfermera que vivía en el norte, caminó hacia ella con pasos vacilantes. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante todo el camino. «Mamá», dijo Laura, su voz quebrándose. «Mamá, acabo de enterarme de lo que pasó. Roberto me llamó desde la prisión hace una semana y me contó todo. No podía creerlo. Tomé el primer autobús que pude y... ¡Ay, mamá, lo siento tanto!» Y se derrumbó en los brazos de Beatriz, sollozando como una niña pequeña. Beatriz la abrazó, sorprendida pero también profundamente conmovida. Laura siempre había sido diferente de Roberto, más independiente, más fuerte, pero también más distante. Había sido difícil mantener el contacto con ella a través de los años. «Debí haber estado ahí», sollozaba Laura. «Debí haber sabido que algo andaba mal. Debí haber llamado más seguido, visitado más. Pero estaba tan ocupada con mi trabajo, con mi vida, que me olvidé de lo más importante, de ti». «Shh, mi niña, está bien», consolaba Beatriz, acariciando el cabello de su hija, tal como lo había hecho cuando era pequeña. «No está bien», protestó Laura, separándose para mirar a su madre a los ojos. «Lo que te hizo Roberto es imperdonable. Y yo también soy culpable por no estar presente, por dejarte sola con él. Si hubiera sabido que te estaba tratando mal». «No podía saberlo», dijo Beatriz suavemente. «Yo nunca me quejé, nunca dije nada». «Exactamente. Y ese es el problema. Tú siempre has sido así, mamá, siempre sacrificándote, siempre callando tu dolor para no preocupar a nadie. Pero eso se acabó». Laura tomó las manos arrugadas de su madre entre las suyas. «Vengo a llevarte conmigo, a ti y a Miguelito. Tengo una casa grande, hay espacio de sobra, puedes vivir conmigo. Puedo ayudarte a cuidar al niño. Puedo ser la hija que debía haber sido desde el principio». Beatriz miró a su hija, viendo en ella a la niña que había cargado en su espalda mientras trabajaba limpiando casas ajenas, a la adolescente brillante que había logrado conseguir una beca para estudiar enfermería,
a la mujer exitosa en que se había convertido, y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. «Laura, mi amor», dijo Beatriz con dulzura, «agradezco tu oferta, de verdad, pero mira a tu alrededor». Señaló el pequeño jardín con las flores que había plantado, la casa modesta pero acogedora, la calle tranquila donde los vecinos ya estaban asomándose curiosos por el coche desconocido. «Este es mi hogar ahora. San Miguel me dio lo que necesitaba cuando más lo necesitaba. Me dio comunidad, me dio amor, me dio un propósito». Miguelito, que había estado jugando, se acercó entonces y jaló la falda de Beatriz. «Abue, ¿quién es?» «Esta es tu tía Laura, mi amor», dijo Beatriz, levantando al niño en sus brazos. «Es mi hija, tu tía». Laura miró a Miguelito y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Hola, pequeño», susurró. «Yo debería haber sido parte de tu vida desde el principio». Durante los siguientes días, Laura se quedó en San Miguel, hospedándose en la pequeña posada del pueblo. Pasaba la mayor parte del tiempo con Beatriz y Miguelito, conociendo a la comunidad que había adoptado a su madre, escuchando la historia completa de lo que había sucedido. «Es increíble», le dijo Laura a Beatriz una tarde mientras tomaban limonada en el porche, viendo a Miguelito jugar con Esteban en el jardín. «En un lugar donde no tenías nada, encontraste todo. Y en la casa donde tenías a tu familia, no tenías nada». «La familia verdadera no siempre es la de sangre», respondió Beatriz sabiamente. «A veces es la familia que eliges, la que te elige a ti». Laura asintió, limpiándose una lágrima. «¿Alguna vez podrás perdonar a Roberto?» Beatriz suspiró profundamente. «No lo sé. Tal vez algún día. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino largo, pero estoy trabajando en ello, por mi bien, no por el suyo. Porque guardar resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Eres más fuerte de lo que yo podría ser», dijo Laura con admiración. «No es fuerza», corrigió Beatriz, «es supervivencia, es decidir cada día levantarse y seguir adelante a pesar del dolor. Es mirar a Miguelito y recordar por qué vale la pena vivir». Antes de irse, Laura le entregó a Beatriz un sobre con dinero. «Es para Miguelito», dijo, cuando Beatriz intentó rechazarlo. «Para su educación, para su futuro. Y vendré a visitarlos cada mes. Te lo prometo, no volveré a ser una hija ausente». Y cumplió su promesa. Cada mes llegaba un sobre con dinero y cada 2 meses Laura aparecía en persona, cargando regalos para Miguelito, comida para Beatriz y sobre todo, tiempo. Tiempo para conversar, para reír, para llorar juntas, para reconstruir la relación que habían dejado marchitar. Los otros hermanos también comenzaron a aparecer. Primero Andrés, que vivía en la capital y que llegó avergonzado y arrepentido, disculpándose por no haber estado presente. Luego Jorge, quien había regresado del extranjero específicamente para ver a su madre y conocer a su sobrino. «Roberto nos mintió a todos», explicó Andrés durante su visita. «Nos dijo que estabas bien, que estabas feliz viviendo con él, que no necesitabas nada. Nunca supimos que te estaban tratando mal, y cuando nos enteramos de lo que hizo, lo importante es que están aquí ahora», dijo Beatriz, abrazando a sus hijos. Y en ese momento, rodeada de Laura, Andrés y Jorge, con Miguelito jugando a sus pies y los vecinos de San Miguel pasando para saludar, Beatriz sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: plenitud. No era la familia perfecta que había imaginado, no era la vida que había planeado, pero era su vida, y era buena. Cuando Miguelito cumplió 3 años, hicieron una gran fiesta en la plaza principal de San Miguel del Desierto. Prácticamente todo el pueblo asistió. Había música, comida, risas, alegría. Miguelito corría entre las mesas, perseguido juguetonamente por otros niños del pueblo, su risa clara y cristalina llenando el aire.
Carmen, quien había sido reelecta alcaldesa, tomó el micrófono improvisado que habían instalado para la ocasión. «Quiero decir unas palabras», anunció, y todos guardaron silencio. Hace 3 años, esta comunidad fue testigo de un acto terrible. Una abuela y su nieto fueron abandonados, dejados para morir en el desierto. Pero también fuimos testigos de algo hermoso: la capacidad del espíritu humano para sobrevivir, para sanar, para perdonar, para amar. Todos miraron hacia donde estaba Beatriz, sentada en una mesa con sus hijos alrededor, Miguelito en su regazo, comiendo pastel con las manos. «Beatriz nos ha enseñado muchas cosas», continuó Carmen. «Nos ha enseñado sobre el amor incondicional, sobre la resiliencia, sobre la dignidad en medio del sufrimiento, sobre la comunidad y lo que significa cuidar verdaderamente de nuestro prójimo. Este pueblo es mejor porque ella está aquí. Todos somos mejores porque ella está aquí». Los aplausos llenaron la plaza. Beatriz sentía las lágrimas rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud, de alegría, de sanación. Esteban se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «¿Recuerdas ese día en la carretera?», le preguntó suavemente. «Cuando te encontré y me dijiste que habías rezado para que Dios protegiera a Miguelito». Beatriz asintió, incapaz de hablar por la emoción. «Tu oración fue escuchada», dijo Esteban. «Pero no fue solo Miguelito quien fue protegido ese día. Fuiste tú también. Y al protegerte a ti, Dios nos dio un regalo a todos nosotros. Nos dio la oportunidad de ser mejores personas, de demostrar que el amor y la bondad son más fuertes que la crueldad y el abandono». Esa noche, cuando todo terminó y Beatriz acostó a Miguelito en su cama, el niño la miró con sus grandes ojos oscuros y le preguntó: «Abue, ¿por qué todos te quieren tanto?». Beatriz sonrió, acariciando suavemente el cabello del pequeño. «Porque el amor es algo que se multiplica cuando se comparte. Mi cielo, cuando das amor, recibes amor. Cuando ayudas a otros, otros te ayudan. Es así como funciona el mundo cuando las personas eligen ser buenas». «Yo te quiero mucho, abue», murmuró Miguelito, ya medio dormido. «Y yo te quiero más de lo que las palabras pueden expresar, mi amor», respondió Beatriz, besando su frente. Mientras salía del cuarto y se dirigía a su propia habitación, Beatriz pasó por el espejo del pasillo y se detuvo a mirarse. Vio a una mujer de 78 años, con el cabello completamente blanco, la cara surcada de arrugas profundas, las manos marcadas por el trabajo de toda una vida. Pero también vio algo más. Vio fortaleza, vio dignidad, vio a una sobreviviente. Se fue a la cama esa noche con el corazón en paz. Los años continuaron pasando. Miguelito comenzó el jardín de infancia y luego la primaria. Era un niño brillante, curioso, amable. Los maestros lo adoraban, sus compañeros lo querían, y todos en San Miguel del Desierto lo consideraban un poco suyo. Roberto cumplió su sentencia de 5 años y fue liberado. Intentó comunicarse con Beatriz varias veces, enviando cartas, pidiendo permiso para ver a su hijo. Beatriz finalmente accedió a un encuentro, pero bajo condiciones estrictas. Sería en un lugar público, con Laura presente, y Miguelito podría decidir si quería conocer a su padre o no. El niño, que ahora tenía 7 años, escuchó la historia completa. Beatriz no le mintió. Le contó sobre el abandono, pero también sobre el arrepentimiento. Le habló del error terrible que su padre había cometido, pero también de que las personas pueden cambiar. ¿Quieres conocerlo?, le preguntó Beatriz suavemente. Miguelito lo pensó por mucho tiempo. Finalmente asintió. «Pero no quiero vivir con él. Quiero quedarme contigo, abue. Siempre vas a quedarte conmigo, mi amor», le aseguró Beatriz. «Eso nunca va a cambiar». El encuentro fue tenso, pero necesario. Roberto, que había salido de prisión visiblemente envejecido, con canas prematuras y una mirada que reflejaba años de remordimiento, se arrodilló frente a su hijo con lágrimas en los ojos.
Hola, Miguelito, dijo con voz temblorosa. Soy tu papá, y cometí el peor error de mi vida cuando te dejé. No espero que me perdones, no espero que me quieras. Solo quiero que sepas que lamento cada segundo de lo que hice y que nunca, nunca dejaré de arrepentirme. Miguelito lo miró con esos ojos sabios que algunos niños desarrollan cuando han vivido historias complicadas. Mi abue dice que todos cometemos errores, dijo finalmente, y que lo importante es aprender de ellos. ¿Aprendiste? Roberto asintió vigorosamente. Sí, aprendí. Aprendí que no hay nada más importante que la familia y que abandonar a las personas que amas es el pecado más grande que alguien puede cometer. Está bien, dijo Miguelito después de pensarlo. Puedes venir a visitarme a veces, pero mi abue es mi mamá. Ella me crió, ella me quiere y yo la quiero a ella. Beatriz sintió que el corazón se le expandía en el pecho al escuchar esas palabras. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la traición, de alguna manera valió la pena porque había llevado a este momento. A este niño increíble eligiendo el amor sobre el resentimiento. Roberto comenzó a visitar ocasionalmente. Al principio era incómodo, forzado, pero con el tiempo empezó a construir una relación con Miguelito. No era la relación padre-hijo tradicional, era algo más complicado, algo construido sobre bases frágiles que requerían cuidado constante, pero era algo. Y Beatriz, con su sabiduría ganada a través del sufrimiento, entendió que esto era suficiente. No era perfecto, pero era real. Una tarde, 5 años después del abandono, Beatriz estaba sentada en su porche con Rosa, tomando té, viendo a Miguelito jugar fútbol en la calle con otros niños del vecindario. El sol de la tarde pintaba todo de dorado y había una brisa suave que traía el aroma de las flores del jardín. ¿Eres feliz?, preguntó Rosa de repente. Beatriz reflexionó sobre la pregunta. Pensó en todo lo que había perdido. La ilusión de una familia perfecta, la seguridad de tener un hijo que la cuidara en su vejez, la ingenuidad de pensar que el amor de una madre siempre sería correspondido. Pero también pensó en todo lo que había ganado, una comunidad que realmente se preocupaba por ella, la oportunidad de criar a Miguelito con amor verdadero, hijos que habían regresado arrepentidos y comprometidos, una vida simple, pero llena de significado. Sí, respondió finalmente, con una sonrisa genuina en su rostro arrugado. Soy feliz, no de la manera que esperaba, pero soy feliz. Y era verdad. En ese pequeño pueblo del desierto, en esa casita modesta, con ese niño que no era su hijo, pero que amaba como si lo fuera, Beatriz había encontrado algo precioso, había encontrado paz. Los años siguieron su curso. Miguelito creció convirtiéndose en un joven responsable y compasivo. Sacaba excelentes calificaciones en la escuela y todos decían que tenía el corazón más grande del pueblo. Se había criado viendo el ejemplo de Beatriz, viendo cómo ella trataba a todos con bondad a pesar de lo que le habían hecho, y había absorbido esas lecciones como una esponja. Cuando Miguelito cumplió 15 años, decidió que quería hacer algo especial para su abuela. Con la ayuda de Laura, Andrés, Jorge y prácticamente todo San Miguel del Desierto, organizó una celebración masiva no solo por su cumpleaños, sino para honrar a Beatriz. Mi abuela me salvó la vida, dijo Miguelito, ante una multitud reunida en la plaza principal, su voz todavía cambiando entre la niñez y la adolescencia. Cuando mis padres me abandonaron, ella pudo haberme dejado. Pudo haber buscado a alguien más que se hiciera cargo de mí, pero no lo hizo. A pesar de su edad, a pesar del miedo, a pesar de no tener nada, me eligió. Y cada día desde entonces me ha demostrado lo que significa el amor verdadero. Beatriz lloraba sin intentar esconder las lágrimas. Su nieto, ese bebé que había sostenido en el desierto bajo el sol implacable, ahora era casi un hombre, y se había convertido en alguien maravilloso.
Quiero que todos sepan, continuó Miguelito, que cuando sea grande, cuando tenga mi propia familia, voy a enseñarles lo que mi abuela me enseñó, que el amor no se rinde, que la bondad es más fuerte que la crueldad y que nunca, nunca se abandona a las personas que dependan de ti. Los aplausos resonaron por toda la plaza. Miguelito caminó hacia Beatriz y la abrazó con fuerza. «Gracias, abue», susurró en su oído, «por todo». En ese momento, Beatriz supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada noche de incertidumbre, porque había ayudado a crear a este ser humano increíble. No solo lo había salvado de morir en el desierto aquel día terrible, lo había salvado de crecer sin amor, sin guía, sin ejemplo de lo que realmente importa en la vida. Los últimos invitados se fueron cuando la noche ya estaba avanzada. Beatriz y Miguelito se quedaron solos en el porche de su casa, mirando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo oscuro del desierto. «Abue», dijo Miguelito después de un largo silencio, «¿alguna vez pensaste en rendirte? Ese día en el desierto, cuando nos dejaron ahí, pensaste en dejarte morir». Beatriz consideró la pregunta con seriedad. «Por un momento», admitió con honestidad, «por un momento terrible pensé que todo estaba perdido, que no había esperanza. Pero entonces te miré, vi tu carita, sentí tu peso en mis brazos y supe que no podía rendirme, porque tú me necesitabas». Y a veces, cuando necesitamos una razón para seguir adelante, la encontramos en las personas que dependen de nosotros. ¿Y si yo no hubiera estado ahí? ¿Si solo te hubieran abandonado a ti? Beatriz reflexionó profundamente sobre esa pregunta. «Honestamente, no lo sé. Tal vez me habría rendido, tal vez no, pero estabas ahí, y esa es la diferencia. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti». Miguelito sonrió y recostó su cabeza en el hombro de su abuela. «Entonces, nos salvamos mutuamente». «Sí», dijo Beatriz, besando su frente. «Eso hicimos». Pasaron varios años más. Beatriz cumplió 85 años. Su salud comenzó a declinar lentamente, como es natural a esa edad, pero nunca perdió su claridad mental ni su espíritu. Miguelito, ahora un joven de 20 años estudiando para ser trabajador social en la universidad, venía a visitarla cada fin de semana sin falta. «Quiero ayudar a personas como tú, abue», le había dicho cuando eligió su carrera, «personas mayores que son maltratadas o abandonadas. Quiero asegurarme de que nunca más una abuela tenga que pasar por lo que tú pasaste». Beatriz había llorado de orgullo cuando escuchó eso. Su nieto había tomado la peor experiencia de sus vidas y la había transformado en propósito, en misión. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer de los pocos árboles que adornaban San Miguel del Desierto, Beatriz sintió que algo cambiaba en su cuerpo. Había una debilidad diferente, una sensación de que el final estaba cerca. No le tenía miedo. Había vivido una vida larga y aunque había tenido momentos oscuros terribles, había terminado en la luz. Llamó a todos sus hijos. Laura, Andrés y Jorge llegaron rápidamente. Incluso Roberto, quien ahora vivía en un pueblo cercano, trabajando humildemente en construcción y había pasado los últimos años tratando de redimirse, apareció con expresión preocupada. Miguelito no se separó de su lado ni un momento. «No quiero que estén tristes», les dijo Beatriz con voz débil pero clara. «He tenido una vida buena. He amado profundamente, he sido amada profundamente. He visto a mi nieto convertirse en un hombre maravilloso. No puedo pedir más que eso». «No digas eso, mamá», sollozaba Laura. «Todavía tienes mucho tiempo». Pero Beatriz sabía la verdad y estaba en paz con ella. «Quiero que sepan algo», continuó, mirando a cada uno de sus hijos a los ojos. «Los perdono, a todos. Roberto, te perdono por lo que hiciste. Y Laura, Andrés, Jorge, los perdono por no estar ahí cuando los necesité, porque guardar resentimiento es un peso que ya no quiero cargar. Y porque todos ustedes
A su manera, han intentado compensar sus errores. Roberto se derrumbó completamente, cayendo de rodillas junto a la cama de su madre. «No merezco tu perdón», sollozaba. «Nunca lo mereceré». «El perdón no se trata de merecer», dijo Beatriz suavemente, acariciando su cabeza con su mano temblorosa. «Se trata de liberar. Te libero de tu culpa, hijo, y me libero a mí misma del dolor. Es hora». Pero fue a Miguelito a quien Beatriz dirigió sus últimas palabras. «Mi amor hermoso», dijo, tomando su mano. «Tú has sido mi mayor alegría, mi mayor regalo. Quiero que sepas que cada momento difícil valió la pena porque te tuvo. Quiero que vivas tu vida completamente, que ames sin miedo, que perdones cuando sea necesario, que seas la luz en la oscuridad de alguien más, así como fuiste mi luz». «No puedo hacerlo sin ti, abue», lloraba Miguelito, aferrándose a su mano. «Sí puedes», dijo Beatriz, con la última de sus fuerzas, «porque todo lo que soy vive en ti. Cada lección, cada momento de amor, cada ejemplo de fortaleza, lo llevas dentro de ti. Y cuando necesites guía, cierra los ojos y escucha tu corazón. Ahí me encontrarás, siempre». Beatriz cerró los ojos esa tarde tranquila de otoño, y con una sonrisa en los labios, rodeada de sus hijos y de su amado nieto, con el sonido de las campanas de la iglesia repicando suavemente en la distancia y el aroma de las flores de su jardín entrando por la ventana, se fue. Todo San Miguel del Desierto asistió a su funeral. La pequeña iglesia no pudo contener a todos, así que muchos se quedaron afuera, llenando la plaza. Esteban y Marina estaban ahí, Rosa y Hernando, Carmen la alcaldesa, Mónica la enfermera, y cientos de personas cuyas vidas Beatriz había tocado con su presencia, su bondad, su ejemplo. Miguelito pronunció el elogio fúnebre. Con 20 años, pero con la sabiduría de alguien mucho mayor, habló sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre la dignidad en medio del sufrimiento. «Mi abuela me enseñó que la familia verdadera se construye con amor, no con sangre», dijo con voz clara a pesar de las lágrimas. «Me enseñó que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. Siempre hay una razón para seguir adelante». Miró hacia el ataúd simple pero hermoso, cubierto con las flores que Beatriz había amado. Ella fue abandonada en el desierto para morir, pero en lugar de morir floreció. Convirtió el lugar más inhóspito en un hogar. Transformó la traición más profunda en una lección de amor y nos demostró a todos que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que caemos. «Te amo, abue», concluyó, su voz finalmente quebrándose, «y te prometo que viviré de una manera que te haría orgullosa. Ayudaré a otros como tú me ayudaste a mí, amaré como tú amaste. Y nunca, nunca olvidaré las lecciones que me diste». Enterraron a Beatriz en el cementerio de San Miguel del Desierto, bajo un viejo mezquite que daba sombra. En su tumba pusieron una placa que decía: «Beatriz Martínez, abuela, héroe, ejemplo de amor incondicional. Nos enseñó que la familia se elige con el corazón». Los días después del funeral fueron difíciles para Miguelito. La casa se sentía vacía sin su abuela, pero no estaba solo. Laura se quedó con él durante semanas. Rosa y Hernando lo visitaban diariamente. Esteban y Marina lo invitaban a comer. Todo San Miguel lo rodeó con amor, demostrándole que él también había heredado la familia extendida que su abuela había construido. Un día, mientras limpiaba las cosas de Beatriz, Miguelito encontró un diario. No sabía que su abuela escribía. Con manos temblorosas, lo abrió. Las primeras entradas eran de 5 años atrás, justo después del abandono. «Día 1 después del desierto», decía la primera entrada con la escritura temblorosa de Beatriz. «Todavía no puedo creer lo que pasó, mi propio hijo. Pero miro a Miguelito durmiendo pacíficamente y sé que tengo que ser fuerte, no por mí, sino por él.
encontraré la manera. Siempre la encuentro. Miguelito leyó cada entrada. Eran páginas y páginas de reflexiones profundas sobre el dolor, el perdón, el amor, la vida. Su abuela había procesado todo su trauma en esas páginas, había luchado con sus emociones, había buscado significado en el sufrimiento. Una entrada en particular le llegó al corazón. Era de hace apenas 6 meses. Hoy Miguelito me preguntó si alguna vez me arrepiento de haberlo criado. Creo que quería asegurarse de que no soy una carga para él. Le dije la verdad, que él es la razón por la que sigo viva, que cada arruga en mi rostro cuenta una historia, y las más profundas, las más hermosas, son las que él me ha dado. Las arrugas de reír con él, las arrugas de preocuparme por él, las arrugas de amarlo con cada fibra de mi ser. A veces la gente me pregunta si perdoné realmente a Roberto. La verdad es que el perdón es un proceso diario. Hay días en que lo siento genuinamente en mi corazón. Hay días en que el dolor regresa y tengo que trabajar en él de nuevo, pero sigo eligiendo perdonar. No por Roberto, sino por mí, porque me di cuenta de que guardar resentimiento era como beber veneno esperando que él se enfermara. Mi mayor orgullo es ver en quién se ha convertido Miguelito. A pesar de haber sido abandonado, a pesar de haber vivido una situación tan traumática siendo apenas un bebé, se ha convertido en la persona más compasiva que conozco. Eso me dice que lo que hice, como lo crié, funcionó. El amor venció. El amor siempre vence. Miguelito cerró el diario con lágrimas rodando por sus mejillas. Supo en ese momento que su abuela le había dejado mucho más que recuerdos. Le había dejado un manual de vida, una guía sobre cómo ser humano en un mundo que a veces es cruel, sobre cómo amar cuando es difícil, sobre cómo perdonar cuando parece imposible, sobre cómo encontrar esperanza cuando todo parece perdido. Los años pasaron. Miguelito se graduó de la universidad con honores. Consiguió trabajo en una organización que protegía los derechos de las personas mayores. Se especializó en casos de abuso y negligencia, convirtiéndose en una voz para aquellos que, como su abuela, habían sido maltratados por sus propias familias. Se casó con una mujer maravillosa llamada Carolina, que había escuchado la historia de Beatriz y se había enamorado tanto de Miguelito como del legado de su abuela. Tuvieron 2 hijos, una niña a la que llamaron Beatriz y un niño al que llamaron Esteban. Cada año, el día del aniversario del abandono en el desierto, Miguelito organizaba un evento en San Miguel del Desierto. Lo llamaban el Día del Amor Vence. Era una jornada dedicada a honrar a las personas mayores, a reunir a las familias, a recordar que el amor verdadero nunca abandona. Roberto asistía cada año. Ahora era un hombre de 60 años, completamente canoso, con una expresión perpetuamente arrepentida en el rostro. Había dedicado el resto de su vida a trabajar en centros de ancianos, cuidando gratuitamente a personas mayores que no tenían familia. Era su manera de compensar, aunque sabía que nunca sería suficiente. «Tu abuela fue mejor persona de lo que yo jamás podré ser», le dijo a Miguelito en uno de esos eventos. «Pero gracias a ella, al menos me convertí en una mejor persona de la que era». Miguelito lo abrazó. Había aprendido de su abuela que el perdón es un proceso, pero que vale la pena intentarlo. Cuando la pequeña Beatriz, la bisnieta, cumplió 5 años, Miguelito la sentó en sus rodillas y le contó la historia de su tatarabuela. Le habló del abandono, del desierto, del milagro del amor que venció. «¿Por qué el Señor hizo eso a su mamá?», preguntó la niña con esos ojos grandes llenos de inocencia. «Porque a veces las personas cometen errores terribles», explicó Miguelito. «A veces el miedo y la desesperación nos hacen olvidar quiénes somos. Pero tu tatarabuela nos enseñó que no son los errores los que nos definen, sino cómo respondemos a ellos». Y ella respondió con amor, siempre con amor. «Yo quiero ser como ella cuando sea grande», declaró la pequeña Beatriz con determinación. Miguelito sonrió.
sintiendo las lágrimas picar sus ojos. «Eso haría muy feliz a tu tatarabuela», dijo, besando su frente, «y me hace muy feliz a mí». Una noche, muchos años después, cuando Miguelito ya era un hombre de 60 años y abuelo él mismo, tuvo un sueño. Estaba de nuevo en ese desierto, en esa carretera vacía, pero esta vez no era un bebé. Era él mismo, adulto, y su abuela estaba junto a él. «Abue», dijo en el sueño, «te extraño». Beatriz sonrió, tan real como en vida. «Yo siempre estoy contigo, mi amor, en cada decisión que tomas guiada por la compasión, en cada vez que eliges el perdón sobre el resentimiento, en cada vida que tocas con tu bondad. Ahí estoy yo». «¿Hice bien?», preguntó Miguelito. «¿Viví de una manera que te habría hecho orgullosa?». «Más que orgullosa», respondió ella, tomando su rostro entre sus manos arrugadas como solía hacer. «Convertiste nuestro dolor en propósito, nuestro sufrimiento en servicio, tomaste la lección más dolorosa y la transformaste en amor para otros. Eso es todo lo que una abuela podría soñar para su nieto». «Te amo», susurró Miguelito. «Y yo te amo más allá de esta vida, más allá del tiempo, más allá de todo», respondió Beatriz. Y en el sueño, el desierto que había sido un lugar de abandono y terror se transformó. Flores brotaron de la arena, agua fluyó donde antes solo había aridez, y el sol que había quemado implacablemente ahora brillaba cálidamente, llenando todo de luz dorada. Cuando Miguelito despertó, supo que era hora de hacer algo más, algo que honrara definitivamente el legado de su abuela. Con la ayuda de Carolina y sus hijos, y con el apoyo de toda la comunidad de San Miguel del Desierto, estableció la Fundación Beatriz Martínez, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger a personas mayores vulnerables, a proveer recursos para familias en crisis, a educar sobre el respeto y cuidado de los ancianos y a prevenir el abandono y abuso. La fundación creció rápidamente. Lo que comenzó como un pequeño proyecto local se expandió a nivel nacional. Miles de personas mayores fueron ayudadas. Cientos de casos de abuso fueron prevenidos o detenidos. Innumerables familias recibieron el apoyo que necesitaban para mantenerse unidas. Y cada persona ayudada por la fundación escuchaba la historia. La historia de Beatriz, la abuela que fue abandonada en el desierto con su nieto, pero que eligió el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación, el perdón sobre el resentimiento. La historia se volvió legendaria. Se escribieron artículos sobre ella en periódicos nacionales. Se hicieron documentales. Estudiantes de trabajo social aprendían sobre el caso en sus clases universitarias. Y siempre, la lección era la misma: el amor vence. Incluso en las circunstancias más oscuras, el amor tiene el poder de transformar, sanar y redimir. San Miguel del Desierto se convirtió en un lugar de peregrinación para personas que habían escuchado la historia. Querían ver el pueblo que había acogido a Beatriz. Querían visitar su tumba. Querían sentir la presencia de esa comunidad que había demostrado lo que significa realmente cuidar los unos de los otros. La casita donde Beatriz había vivido fue preservada como un pequeño museo. Las habitaciones se mantuvieron tal como ella las había dejado. El jardín todavía florecía, cuidado amorosamente por los vecinos. Y en la sala de estar había un libro de visitas donde la gente dejaba mensajes. «Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para elegir el amor», decía uno. «Tu historia me dio fuerzas para perdonar a quien me lastimó», decía otro. «Vine aquí pensando que era un viaje turístico. Me voy con una lección de vida que nunca olvidaré», escribió alguien más. Página tras página de testimonios de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de una anciana que se negó a rendirse, que eligió proteger a un bebé abandonado por encima de su propia seguridad, que transformó la peor traición en la mayor lección de amor. Cuando Miguelito cumplió 70 años, la misma edad que su abuela tenía cuando él nació,
organizó un evento especial. Invitó a todos los que habían sido parte de la historia. Laura, ahora una mujer de 85 años, pero todavía activa y llena de vida. Andrés y Jorge, ambos jubilados pero dedicados a obras de caridad. Incluso Roberto, ahora un hombre de 95 años, frágil pero todavía vivo, todavía cargando el peso de su error, pero también el testimonio de su redención. Esteban había fallecido años atrás, así como Rosa y Hernando, pero sus hijos y nietos estaban allí, continuando el legado de bondad de sus padres. Carmen, la exalcaldesa, también había partido, pero su hija, que ahora ocupaba el mismo puesto, estaba presente. Y había cientos más, personas que habían sido ayudadas por la Fundación Beatriz Martínez. Familias que se habían reconciliado gracias a los programas de mediación. Ancianos que habían encontrado refugio y dignidad cuando sus propias familias los habían rechazado. Miguelito se paró frente a todos ellos, en la misma plaza donde años atrás se había celebrado el funeral de su abuela. Pero ahora no había tristeza, había celebración. Mi abuela me salvó la vida cuando yo era un bebé, comenzó Miguelito, su voz todavía fuerte a pesar de los años. Pero hizo mucho más que eso. Nos salvó a todos de convertirnos en personas que aceptan la crueldad como algo normal. Nos enseñó que merece la pena luchar por la bondad, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Señaló a su alrededor, a todas las caras reunidas. Cada uno de ustedes es parte de su legado. Cada acto de bondad que realizan, cada vez que eligen perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que ayudan a alguien vulnerable, están honrando su memoria. Están demostrando que ella no sufrió en vano. El desierto donde nos abandonaron era un lugar de muerte, continuó. Pero mi abuela lo transformó en un lugar de vida. Y ese es nuestro desafío también. Tomar los desiertos en nuestras propias vidas, los momentos de traición, de dolor, de pérdida, y transformarlos en oasis de esperanza, de amor, de redención. Los aplausos llenaron la plaza. Y mientras el sol se ponía sobre San Miguel del Desierto, pintando el cielo con los mismos tonos dorados y rojos que había tenido ese día terrible hacía tantos años, Miguelito sintió una paz profunda. Su abuela había tomado lo peor que la vida podía ofrecer y lo había transformado en lo mejor. Había sido abandonada, pero se negó a quedarse en ese abandono. Había sido traicionada, pero eligió el perdón. Había enfrentado la muerte, pero eligió la vida. Y su legado no eran solo las miles de personas ayudadas por la Fundación. Era cada corazón transformado, cada perspectiva cambiada. Cada persona que al escuchar su historia decidió ser un poco más bondadosa, un poco más compasiva, un poco más humana. Esa noche, de vuelta en su casa, Miguelito abrió el diario de su abuela por última vez. Fue a la última entrada, escrita apenas días antes de su muerte. Si alguien lee esto después de que me haya ido, decía la entrada con letra temblorosa, quiero que sepa esto. La vida me dio golpes duros, me quitó a mi esposo, me quitó la ilusión de una familia perfecta, me puso en situaciones donde la mayoría se habría rendido, pero también me dio regalos inimaginables, me dio la oportunidad de criar a Miguelito, me dio una comunidad que me amó incondicionalmente, me dio la fuerza para perdonar, me dio razones para vivir cuando pensé que no había ninguna. Si yo pude encontrar luz en la oscuridad más profunda, cualquiera puede. Si yo pude elegir el amor cuando habría sido más fácil elegir el odio, cualquiera puede. Si yo pude perdonar lo imperdonable, cualquiera puede. No permitan que las circunstancias los definan. No permitan que el dolor los endurezca. No permitan que la traición los convierta en personas amargas. Elijan el amor. Siempre elijan el amor, porque al final del día, cuando todo lo demás se desvanezca, el amor es lo único que permanece. El amor es lo único que importa. El amor es lo único que nos hace verdaderamente humanos.
con todo mi corazón, para todos los que vengan después, Beatriz. Miguelito cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Lo lograste, abue, susurró al vacío. Tu amor permanece, tu legado continúa, tu luz sigue brillando. Y en algún lugar, más allá de las estrellas que brillaban sobre el desierto, Beatriz sonreía. Y así termina la historia de Beatriz, una mujer extraordinaria que nos enseñó que la verdadera familia se construye con amor, que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal para más historias que transforman vidas y comparte en los comentarios qué lección te llevas de la vida de Beatriz. Tu interacción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y amor. Y no te vayas todavía, porque en el siguiente video que aparece en tu pantalla te traigo otra historia increíble que no querrás perderte. Dale clic y sigue con nosotros en este viaje de historias que tocan el alma y nos recuerdan lo mejor del ser humano.